me confirman que puedan ver mi pantalla, por favor. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ok, de acuerdo a lo que vimos, a lo que charlamos la clase pasada, ¿cierto? Entonces, vimos que ustedes tienen ese acceso a SharePoint. Mi pregunta es si ya ustedes tienen un sitio en SharePoint en el cual puedan realizar las tareas de SharePoint, crear listas, etcétera. ¿Ya Sí, creo tienen? que sí tenemos el de... ¿Ese sitio que maneja Pablo es suyo o es compartido, Pablito? No, Richie, ese es compartido, igual como todos sí podemos crearla, o sea, aquí nos tenemos todos permisos para crear la lista, pero ese está compartido porque se creó perdón, desde el usuario de Alberto, entonces quedó como ahí compartido. Sí, o tenemos profe uno o cada quien lo hace desde su usuario, no hay problema. Ok, perfecto. Sí, era pues para ver si iniciamos cómo se creaba el sitio, porque pues para poder crear las listas, que es como que va a ser nuestra base de datos, ¿cierto? Necesitamos un sitio. Entonces, digamos, está el sitio y las listas cuelgan de ese sitio. Entonces, era por eso nomás. Y si tienen un sitio, entonces pueden ingresar a SharePoint y dentro del sitio, o sea, este es cuando ustedes ingresan a SharePoint, esta es la pantalla inicial, por decirlo de esa manera, que cuando ustedes llegan a, a ese sitio de SharePoint. Y acá, entonces, tienen nuevo elemento. En este nuevo elemento, ustedes pueden crear varias cosas. Pueden crear una lista, que es lo que más nosotros vamos a trabajar, una biblioteca de documentos. Entonces, en esta biblioteca de documentos, lo que pueden es guardar ahí documentos eh, y, por ejemplo, saber quién lo modificó y qué día lo modificó, por ejemplo. Cosas como esas se pueden hacer ahí. Página, pues sería como hacer una paginita web que corra o que ejecute dentro de SharePoint. El espacio es el espacio que van a tener o que van a crear dentro de SharePoint, si lo quieren de esa manera, y si no, pues lo hacemos, y si no, todo lo trabajan en listas como está acá. Pueden publicar noticias, bueno, y estas otras funciones, ¿cierto? Nosotros vamos a crear un nuevo elemento que básicamente son las listas y sobre eso vamos a trabajar. Entonces vamos a crear una lista. Cuando nosotros le decimos crear una lista, me aparece esta ventana. En esta ventana puedo crear una lista en blanco, una lista basada en un archivo Excel o una lista, o sea, creo una lista basada en otra lista que ya existe. ¿Ok? Entonces, digamos que esas serían como las tres partes o las tres formas de crear una lista. Sin embargo, existen plantillas que son las que ustedes están viendo acá debajo. Entonces, podríamos crear una lista basado en alguna de estas plantillas que están acá. Y si su organización, o sea, si Compensar tiene plantillas de listas, aparecerían en esta parte aquí, en esta pestaña de la organización. ¿Listo? Y estas son pues las que pone Microsoft de ejemplo para que uno las utilice y las tome de ejemplo o las cree una lista de ejemplo y la modifique de acuerdo ya a lo que uno necesita en esa lista. Entonces, nuestras listas van a ser nuestras tablas de nuestra base de datos, ¿sí? ¿Ok? Dime, Pro- Pablo. Profe, una pregunta ahí como para aprovechar. Ahí donde dice que de la lista existente, ¿quiere decir como que me copia o me duplica una lista que yo ya tenía? Sí, O, correcto. ok, Sí. bueno. O sea, lo que va a pasar es que tú tienes una lista, por ejemplo, octubre de 2022. Entonces tú le dices, ahora voy a crear la de noviembre, pero entonces en la de noviembre no van ciertas columnas y tengo que agregarle otra. Entonces le dice, voy a crear una lista de una lista existente y seleccionas la de octubre, la copias y la modificas y ya te queda, o sea, te ahorraste trabajo en crear todas las, no sé, las 20, 30, 50 columnas que tenía la lista, por ejemplo.
Ah, bueno, listo. Sí. Gracias, profe. Sí, 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 gracias. Listo. Bueno. Bien, entonces vamos a crear nuestra lista en blanco. Vamos a crear una lista en blanco. Lo primero que nos va a pedir es un nombre. Entonces, esto es una sugerencia, lo que les voy a decir. Sin embargo, pues ya es algo de ustedes intrínseco que lo tomen o que no lo tomen. Entonces, como las listas que ustedes van a crear van a ser o van a representar una tabla de una base de datos, ¿cierto? Entonces, deberían inicializar el nombre de la tabla, perdón, de la lista con una T que significa tabla, ¿sí? Y así ustedes las van a entender o van a ubicar mejor en la lista porque pueden empezar a crecer esa lista de tablas ahí en su SharePoint y para ubicarlas es más fácil. O por ejemplo, me dijeron que ustedes son de compra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le decimos, todas nuestras tablas van a empezar por con, así, por ejemplo. Entonces le pongo un guión bajo y así el nombre de mi tabla, ¿correcto? Esto es, fíjense que esto solo es algo que ustedes deberían tomar o pueden tomar como, como una práctica para identificar mejor sus tablas o sus listas. Entonces, bueno, ahí puse compras, pero por ejemplo que tengan, ahora van a hacer una aplicación para, no sé, para otra cosa, para proveedores. Entonces ya ustedes dicen, ah, bueno, entonces como estos proveedores, entonces le voy a poner Pro, por ejemplo. Y luego el nombre de mi lista, de mi tabla, ¿sí? Como les digo, esto es una sugerencia, lo hago porque pues pensando en que podrían tener mucha o una gran cantidad de tablas y después no van a ubicarlas tan fácilmente. ¿Listo? Entonces yo voy a usar la nomenclatura de T de tabla y guión bajo. Y luego le voy a poner el nombre a esa tabla, que realmente ya sabemos que es una lista de SharePoint. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle T, vamos a ponerle empleado. Si ustedes quieren colocarle una descripción a esa lista, la pueden colocar aquí, en esta parte que dice descripción, ¿sí? Y le decimos o le damos clic al botón crear. ¿Sí? Crear. Esto a veces demora dependiendo de la red, de la hora del día, si están trabajando en casa, si están en home office como yo, entonces depende de la VPN. Bueno, una serie de cositas por ahí, pero fíjense que aquí lo hicimos bastante rápido. Entonces, esto para que no se estresen, ¿sí? Porque a veces uno, ¿y lo hice o no lo hice? ¿Qué pasó? Entonces, a veces se demora, ¿listo? Es para que lo tengan ahí como presente. Entonces, ya me avisan cuando todos hayan creado la lista o la tabla de empleado. Ya, yo ya. Gracias. Ok. Yo también, profe. Listo. Bueno, cada vez que nosotros creamos una lista, ¿sí? Nos coloca el nombre, que ya saben, ya tenemos aquí nuestro nombre, y nos coloca una columna de título. Eso lo hace por defecto SharePoint. Y esa columna siempre le llama título. Si tienen el idioma en inglés, entonces va a ser title. Pero pues él siempre lo hace. Y recuerden lo que yo les decía la clase pasada. En SharePoint nosotros creamos nuestra lista, como en este caso de empleado, y solo estamos viendo el título, ¿cierto? Pero él por detrás creó otra serie de columnas que no nos las está mostrando, pero que él sí las maneja. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál fue el usuario que creó ese registro, él por allá abajo lo creó. En qué fecha y a qué hora se creó el registro, eso está por allá abajo, ahora lo vemos. ¿Quién fue el último que modificó el registro y a qué hora? Pues ahí también va a quedar. Entonces, son algunas cositas por ahí que nos ayudan de cierta manera a resolver la pregunta de
¿Y quién modificó esa información? ¿Sí? Entonces nos vamos o nos iríamos al SharePoint y ahí nos podría decir quién fue el último que modificó el dato o ese registro y a qué hora. ¿Listo? Bien, entonces, digamos que este título que tenemos aquí, ¿cierto? Este título que tenemos aquí, recuerden que siempre, esa es la que él siempre crea por defecto. Entonces, nosotros podemos cambiarle el nombre a esta columna, a este título. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a trabajar con las columnas de nuestra tabla, de nuestra lista, él siempre se va a referir a esa columna como título, no como el título o el texto que le pongamos que nos aparezca aquí. ¿Listo? Entonces yo siempre prefiero dejarlo así para no tener ese conflicto ahí, porque a veces uno está en varias cosas. Me imagino que a ustedes les pasa más por lo que manejan, por el área que están manejando. Uno tiene muchas cosas en la cabeza, varias cosas al momento y de pronto van a mirar título, título, ¿qué es eso? No, entonces eso yo generalmente lo dejo. Y lo que hago es que, listo, entonces para mí el título va a ser el nombre del empleado, ¿sí? Entonces eso es lo que yo hago. Ahora, ustedes ven esta columna que dice aquí agregar columna. Entonces, en agregar columnas, ¿sí? Es donde nosotros vamos a empezar a crear las columnas que nosotros necesitemos. Y si ustedes ven aquí debajo donde dice mostrar o ocultar columnas, aquí es donde van a aparecer las columnas que SharePoint crea de manera oculta por allá debajo sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, fíjense, aquí hay un ID, ¿sí? Vamos a colocar el ID, que él nos muestre el ID ahí. ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo creó? Perdón, estas son fechas. ¿Cuándo fue modificado? ¿Cuándo fue creado? ¿Qué usuario lo creó? ¿Qué usuario lo modificó? ¿Sí? Otra cosa importante o interesante de las listas en SharePoint es que tiene por defecto una columna de datos adjuntos. Entonces, cuando nosotros necesitemos en nuestra aplicación o en nuestra tabla crear datos adjuntos, aquí en SharePoint va a ser muy sencillo porque ya tiene la columna de datos adjuntos. Simplemente es hacerle check para que nos muestre y en el formulario nos va a mostrar la pantallita que ya sabemos cuando vamos a hacer a tener un archivo adjunto. ¿Qué archivo va a buscar? Y uno lo busca en el disco duro, le da el botoncito de OK o aceptar o lo que diga y listo, y él lo sube. Entonces, ese es algo chévere de aquí de las listas de SharePoint. Generalmente, cuando necesitamos o cuando yo necesito tener archivos adjuntos o datos adjuntos a mis datos o en mis aplicaciones de Power Apps, siempre creo una lista de SharePoint porque pues aquí me facilita mucho ese tema. ¿Listo? Pero no lo vamos a colocar, voy a quitar eso. Entonces, solo quiero que me muestre el ID y el título, ¿sí? Listo. Y le decimos aplicar aquí. Entonces ya tengo el título y el ID. Entonces, yo quiero que el ID me aparezca primero, por ejemplo. Entonces, listo. Entonces, eso lo podemos hacer aquí nuevamente en agregar columna. Y, ¿verdad? Entonces, ustedes ven estas flechitas aquí, subir columna y bajar columna. Entonces, si yo la subo, ya el ID, ahora que le dé aplicar, ya me aparece el ID acá arriba. ¿Listo? Ahora sí, creemos nuestras columnas. Entonces dijimos que este es el ID, que este título ya sabemos que va a ser el nombre. Entonces, ¿cómo le cambio el nombre? Entonces voy a cambiarle este título por cambiar nombre. Entonces, ya ahí no va a decir título, pero recuerden que tenemos que referirnos a esa columna como título. Vamos a colocarle nombre. ¿Listo? Ya aquí me apareció nombre. Ahora sí, agreguemos columna. Vamos a crear una columna de número, ¿sí? Una columna de tipo número, le vamos a decir aquí siguiente. Entonces, en esta columna de número me va a pedir el nombre, ¿sí? Acá arriba, ¿sí ven?
a la derecha, nombre. El nombre, vamos a ponerle aquí documento, identidad. Identidad. Si ustedes están acostumbrados a los espacios, yo les recomiendo, o sea, es una recomendación, en lo posible que esos nombres no los pongan con espacio, sino, si los quieren ver separados, pónganle un backslash, un guión bajo, perdón, guión bajo, ¿sí? Así como está. Como yo soy más del mundo de programación, nosotros generalmente lo utilizamos así, las dos palabras juntas. Y las iniciales en mayúscula, ¿sí? La inicial de cada palabra en mayúscula, ¿sí? Pero entonces vamos a adaptarnos un poco a, me imagino que al ambiente de ustedes. Entonces, documento, guión bajo, identidad. Hay que iríamos a colocar la cédula o simplemente la cédula, no sé, o ponemos cédula, ¿ok? Ya depende de cómo quieren ustedes armar esa columna o qué nombre quieren dar. Ya le dijimos que es un número. Sí, número decimales, como es una cédula, entonces le vamos a decir, dice automático, vamos a ponerle 0, porque es una cédula, nunca va a tener decimales, ¿sí o no? Lo otro que vamos a lograr ahí, componiendo que sea un número, es que nos vamos a evitar el tema de los puntos, de la coma, etcétera, etcétera. Entonces, con eso nos ayuda un poco a que sea número eso. ¿Listo? Y le decimos guardar. Entonces, cuando le decimos guardar, él viene y nos agrega nuestra columna aquí. Otra cosa, la creación de columnas a veces también demora un poquito, ¿listo? Por los temas que ya le dije, que ya les dije. ID, nombre, cédula, y ¿qué más le colocamos? Vamos a agregarle otra columna que sea de texto, aquí de texto, texto, siguiente, y vamos a ponerle dirección, dirección. ¿Listo? Entonces, en estos campos de tipo texto, ¿sí? Fíjense que, como le dije que era texto, él me dice, oiga, ¿de qué tipo va a ser esta columna que es un texto? ¿Una sola línea de texto? ¿O pueden ser varias líneas de texto? Entonces, por ejemplo, si, no, que estemos creando una columna, acuérdense que estas serían las columnas de nuestra tabla, de nuestro Excel, ¿no? Que vamos a crear una columna de observaciones. Entonces, generalmente las observaciones es más o menos un párrafo. Entonces, ya no sería una sola línea, sino varias líneas de texto. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tomemos esta lista y creemos la aplicación o el formulario basado en esta lista, entonces en el formulario vamos a tener un control muy parecido a este de descripción, que nos damos cuenta que son varias líneas, ¿cierto? Eso nos indica que es un texto bastante grande, o más o menos grande, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo. ¿Listo? Entonces, esto es una sola línea. ¿Listo? Le decimos guardar. Entonces, vean, ya tenemos el ID que nos lo dio el propio SharePoint, y esto es un número. Aquí el nombre, que realmente recuerden que ese es el título, ¿sí? Toda lista siempre él le va a crear por defecto una columna, un campo que se llama título. Nosotros aquí solamente por visualización le estamos poniendo nombre. Creamos una cédula, creamos una dirección. Otra interesante que podríamos colocar aquí, por ejemplo, decirle, no, creo que lo había acá. Decimos que es un texto. Siguiente. Y entonces, vamos a ponerle aquí género. ¿Sí? Y en el tipo de esta columna de texto, ¿sí? Que se va a llamar género, que se llama género, entonces vamos a colocar este tipo que es opción, ¿sí? Entonces, cuando le decimos opción, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que vamos a tener varias opciones. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Entonces, masculino, femenino, femenino y otro, por ejemplo. Pero fíjense que aquí está el botón
más agregar opción, entonces podrían agregar más opciones. ¿Por qué les quise poner este ejemplo? Porque yo asumo que ustedes van a crear sus aplicaciones y van a querer y van a intentar y a ayudar a la gente, así, a los que usen su aplicación, de que la información que digiten sea lo más veraz posible. Entonces, si uno tiene este tipo de campos, una opción, pues él no me va a escribir por allá el que a mí me da la gana. ¿Por qué? Porque solo tiene para escoger masculino, femenino y otro. ¿Sí? Entonces, es una forma de que también nuestra data sea nuestros datos sean muy específicos y que nos sirvan al final de todo lo que nosotros necesitamos hacer con nuestro dato. ¿Listo? Entonces vamos a decirle guardar. Y listo, ya quedó. Esto se quiten. Número. Listo, ahí está. Entonces tenemos ID, nombre, cédula, dirección y género. Hasta ahí todos bien. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bien, vamos a venir aquí al campo nombre. De configuración. Esperen, vamos a hacerlo acá muy bien. A ver, espérense y verifico algo que no les dije. Aquí me faltó decirles algo, y es lo siguiente. Cuando nosotros queramos que uno de esos datos, una de esas columnas que nosotros estamos creando, por ejemplo, aquí, vamos a ver si me deja modificar esta configuración aquí. Tomamos esta configuración, editar. Eso. Cuando le digo editar, ¿cierto? Es la cédula, yo le digo aquí más opciones y le digo, fíjense que aquí me dice usar separador de millares. Me dice que sí, no, yo no lo quiero, ¿sí? Para que sea el número así sin puntos y sin nada. Y lo otro es, esta columna debe contener información. Está en no, está por defecto en no. Si la pongo en sí, quiere decir que esa columna va a ser obligatoria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creamos nuestras columnas acá de nuestra lista y le ponemos que en esta parte, esta columna debe contener información sin, quiere decir que el valor de esa columna va a ser obligatorio, no puede ser vacío, ¿sí? Entonces, esto también nos va a ayudar cuando generemos nuestra aplicación a que esto nos va a ayudar y nos va a lanzar la advertencia de que si le damos guardar, no nos va a dejar continuar porque nos va a decir que esa columna es obligatoria. ¿Listo? Lo voy a decir aquí guardar para que esta quede obligatoria. Voy a coger el nombre que recuerden que es el título, pero y esta del formato no me aparece, no me deja modificarla. Creo que esa, no me acuerdo. Si esa queda como obligatoria. Bueno, dejemos cédula como obligatoria solamente. ¿Listo? Ok, entonces, ¿ya estamos todos ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ya. Listo. Ok. Ahora, entonces vamos a ir
ahora sí vamos a ir a Power Apps. Entonces vamos aquí a nuestra ventana de crear Power Apps. Si no saben cómo llegar aquí en estos punticos que están aquí a la izquierda arriba, le hacen clic aquí y aquí les aparecen las aplicaciones y ya se pueden ir aquí a Power Apps. ¿Listo? Yo voy a dejar abierto aquí el SharePoint para verificar unas cosas. Entonces, nos vamos a Power Apps. Entonces, cuando estamos en Power Apps, que esta es la ventana que nos va a mostrar, ¿sí? Por defecto de Power Apps. Entonces, vamos a decirle que vamos a crear una aplicación vacía, ¿sí? Para empezar desde cero. Vamos a crear una aplicación vacía, ¿sí? Entonces, aquí me dice, ok, usted quiere una aplicación, va a crear una aplicación ¿cómo? O una aplicación de lienzo en blanco, ¿sí? Una aplicación en blanco basada en Dataverse, un sitio web de Power Page, ¿sí? Acuérdense que el sitio web de Power Page es el que se expone afuera de la compañía y ese pues tiene una licencia, ese no lo vamos a usar, ese es el que se llama portal. Entonces vamos a usar esta, la primera opción, aplicación de lienzo en blanco, ¿sí? Y le vamos a decir aquí, crear. Lo que nos va a pedir aquí cuando le decimos crear es mostrarnos esta ventanita y en esta ventana nos va a pedir el nombre de la aplicación, ¿sí? Entonces, en el nombre de la aplicación vamos a decirle empleados a nuestra aplicación como nombre. Y lo otro es el formato. Entonces, fíjense que en el formato me dice que si lo quiero como tableta o si lo quiero como teléfono. Entonces, vamos a decirle que lo queremos como tableta. Como tableta, pues sería para que se use desde el computador. Si le decimos como teléfono, pues va a ser para una aplicación que se va a usar desde el teléfono, desde el celular, ¿no? Entonces, le decimos tableta y le decimos aquí crear. Este proceso de crear las aplicaciones en Power Apps también a veces se toma su tiempo. En este caso ya lo creó, ¿sí? Ya me creó acá mi aplicación en blanco, ¿sí? No, yo no voy a contestar ahora eso, listo. Pues bienvenido a Power Apps Studio. A continuación se muestran algunas maneras. Bueno, vamos a decirle aquí omitir. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro lienzo, nuestro primer formulario en blanco. ¿Todos estamos ahí? Señor. Sí, señor. Bien, siempre que se cree un nuevo formulario, él siempre le va a colocar este nombre, Screen, ¿sí? Entonces le va a colocar Screen 1, Screen 2, Screen 3, etc. La recomendación es que a medida que vayan creando las pantallas, les vayan cambiando el nombre, ¿sí? Porque en algún momento uno tiene, no sé, 5, 10, 15, 20, 50 formularios, ¿sí? Y entonces, y todos dicen screen 1, 2, 3, 4, 5, 6, y venga, es que necesitamos corregir o hacerle una corrección al cálculo del IVA en el formulario de las órdenes de compra. ¿Y cuál es? Screen 1, 2, 3. Entonces, esa es la razón por la cual yo les recalco y les digo siempre que les deben colocar nombre a las pantallas, a los formularios, ¿sí? Y así uno se va ubicando y sabe en dónde está. Entonces, voy a colocarle aquí como nombre principal a este formulario, ¿sí? Lo que hice fue darle clic acá y colocarle el nombre. Cuando le doy Enter, pues él ya actualiza el nombre y si se dan cuenta, acá en la parte izquierda, aquí en la lista de árbol, ya aparece principal, ya no me aparece Screen 1 como estaba apareciendo. Bien, lo segundo que vamos a hacer es venir aquí a la parte izquierda, a datos, a este que es como un tamborcito. Este es un símbolo de una base de datos. Entonces, damos clic aquí y fíjense que aquí me aparece datos y aquí me aparecería la lista de todas las conexiones a datos que tengamos para nuestra aplicación. En este caso no hay ninguna, ¿sí?
Aquí además van a aparecer las conexiones a datos que ustedes tengan en su ambiente de Power Apps. ¿Ok? Entonces, como no la tenemos, entonces vamos a decirle, vamos a agregar datos. Clic aquí al botón agregar datos. Y aquí en agregar datos, entonces, fíjense, me aparecen estas tablas que fueron las que estuvimos viendo en clases pasadas, algunas. Aquí tablas, como no tenemos tablas ni tampoco los modelos de inteligencia artificial, sino vamos a ver aquí los conectores. Entonces, abran los conectores si no los tienen ahí. Y el conector que vamos a ubicar aquí es el conector de SharePoint. Vean, aquí tengo el conector de SharePoint. Hago clic y ahí lo tengo. Cuando hago clic ahí sobre ese SharePoint, él asocia el email, o sea, el usuario con el cual entré a la plataforma, ¿sí? Y lo que hace es que él va y me lista, ubica todos los sitios de SharePoint que yo puedo ver y me los muestra en esta lista. Fíjense que aquí se demoró un poco en mostrarlo. En este caso, yo voy a seleccionar este que dice curso Power Apps compensar, ¿sí? Porque ese fue el sitio web que yo tenía o el sitio que yo creé en SharePoint para el curso. Allá ustedes seleccionarán pues el sitio que ustedes tienen compartido. Y entonces ahí, cuando elijan eso, ya van a ver, me va a decir elegir una lista. Y aquí fíjense que ya tengo la lista, ya aparece la lista que creamos antes. La seleccionan, hacen clic, hacen check en el cuadrito de la izquierda de la tabla que crearon, de la lista que crearon, de empleado, y le decimos aquí conectar, abajo, al final. Entonces, cuando le decimos conectar, él toma su tiempo y fíjense que acá a la izquierda, en la lista de datos, me va a aparecer de empleado, que fue la tabla, en este caso la lista, que ya le dijimos con el conector de SharePoint que nos conectáramos a esa lista de empleado. Los espero, si tienen algún problema o algo, hacer eso. Sí, tengo una duda. Cuando le voy a agregar datos, me sale como oculta la tabla y no la puedo ver hacia abajo. ¿Qué le doy? Venga, le muestro un momentico ahí. Sí, a ver, muéstrame, a ver. Que me quedé ahí. ¿Ahí está viendo? Sí. Ahora sí, Ya, ya veo. Richie. Vea, ahí, ¿cómo hago para bajar? Está como agrandada la pantalla, Richie. Sí, está como agrandada. O sea, le Ahí doy está, ve, ya tienes control. ahí agregar datos. Sí, pero entonces me sale ahí abajo y no me puedo mover, vea. Sí. Está como muy grande la pantalla, Richie, de pronto. Dale agregar datos. Dale, clic. Baja un poco, porque él te permite bajar un poco. Ok, mira en tablas. Mira que ahí tienes tablas. Dale clic a tablas. Dale clic a tablas. Sigue bajando. Vuelve a bajar. Vuelve a bajar. No me ¿Con deja. scroll no te deja? No. No me deja bajar, vea. ¿Qué zoom tienes ahí en la pantalla? Está como muy grande. Ahí le Dale. doy ¿Cómo? control menos, ok. No, pero se achica es este, vea. Ah, sí, de la chica, de la... No esa. ¿Será configuración o qué? Sí, es posible que sea configuración. Porque ahí cómo hago, y cómo la escojo aquí, la puedo escoger, buscar SharePoint. Sí, sí, SharePoint. No, pero qué. SharePoint. Ay, no le sale, Richie. O minimice la pantalla, Richie. O sea, de la de minimizar. Y ella a veces como que de pronto ella encoja un poquito la pantalla y de pronto ya Sí, le deja... sí, minimiza esa ventana del explorador y la vuelves a
a mostrar. ver. Ah, voy a agarrar todo lo demás. A ver. No. No, nada, ahí quedé. Ok, Mire, ahí en la parte de datos, dale clic en donde está buscar, porfa. sí. Y ahí dale el control menos a ver si ahí lo pone más pequeño. Eso lo No. hace con la ventana. Lo que achica es la ventana. Porque es que debería mostrarla, o sea, a ustedes se la muestra diferente, ¿sí o no? Si le Sí, doy aquí a Richie. agregar datos aquí, Entonces se le ve como si estuviera grande esos iconos y a uno o sea, se ve normal la pantalla distribuida, ¿no? O sea, se ve más, ahí se le ve todo apeñuscado. Pero ahí ver todas las en tablas. conectores, ay, era donde Aquí salen todas, ¿no? Ahí ¿Cómo se salen llamaba la que todas. estamos buscando? pero le tocas en conectores, Richie, porque esa es la de Dataverse. Abre conectores. Eso. Ahora baja. Trata de bajar. En ese scroll. Eso. Listo. Ahí ya me dejó. Checkpoint, checkpoint. Míralo ahí. Checkpoint. Clic. Eso. Y ahí es la primera, sí, o la segunda. Voy a entrar a esta, a ver. Creo que la primera, sí. Clic ahí. Espera. Listo. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el sitio? No, entonces es el segundo. No, ahí le salen todas las que tiene Richie. Sí, pero no me sale la que era. La que creo. Sí, no, no sale la que cree. Me toca la segunda entonces, creo. Esta. A ver. Segundo. Ahí está cargando. Y ahora quedó. Lo que les dije, él demora. Hay algunas veces demora, otras veces no. Fíjense que en mi caso acá ha estado rápido. Es que el problema que tengo, como tengo ahí dos usuarios que nunca me pudieron solucionar. Y ahora se quedó. ¿Lo vuelvo a hacer o qué? Pues sí, si quieres, vuélvelo a hacer. Y yo voy avanzando y si alguna cosa, pues entonces te ayudamos, ¿vale? Listo. Listo, entonces voy a volver a compartir. Entonces ya ven mi pantalla. Sí, señor. Ya, sí, sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces,
Y lo que vamos a hacer ahora, o sea, ya tenemos nuestra fuente de datos, que es la fuente, la lista de SharePoint, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora, ¿sí? Es que le vamos a decir aquí en la parte superior, vamos a decir insertar, ¿sí? Y le vamos a insertar formulario que no lo veo. Aquí. Formulario de edición. ¿Sí lo ven? Sí. En la lista, en mi caso, me aparece aquí en el segundo. Formulario de edición. Él lo que va a hacer es, va a tomar un control de formulario y lo va a agregar aquí a nuestro formulario, a nuestra ventana inicial, ¿cierto? Entonces, por ahora nos muestra de esta manera. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Señor. Ok. Bien, entonces, miren lo que va a suceder con este formulario. O sea, tenemos seleccionado, fíjense, ahí no hay nada, tengo seleccionado el formulario, y aquí en la parte derecha de las propiedades, aquí hay una que dice origen de datos. Fíjense que dice ninguno. Entonces, cuando hacemos clic aquí, nos va a aparecer los diferentes datos que hayamos agregado en los pasos anteriores. En este caso, como agregamos empleado, fíjense que me aparece empleado. Si tuviéramos varios conectores de datos, ya saben que puede ser SharePoint, SQL Server, bueno, a los que ustedes tengan acceso, nos aparecerían ahí. ¿Listo? Entonces, en la aplicación me dicen, listo, le voy a dar un origen de datos a ese formulario y quiero que sea este empleado. Y hago clic aquí en empleado y él lo que va a hacer es, cuando hagamos eso, él nos va a generar y nos va a pintar ese formulario de esa lista que tenemos en SharePoint. Entonces, miren lo que va a suceder. ¿Y lo ven? Entonces, le debe tener algo muy parecido a esto que nos apareció. Me avisan si alguien tiene problema o les aparece algún problema cuando generen el formulario. Fíjense que me trajo los datos adjuntos, ¿sí? Me los pintó. Yo no recuerdo si lo quité o no lo quité, porque pareciera que no lo hubiera quitado. Sí, eso le iba a preguntar, profe. O sea, si uno desde la lista lo quita, él ya no lo tiene que traer aquí, ¿cierto? O Sí, igual lo trae por defecto. no lo debe traer. Él no lo trae por defecto. ¿Listo? Entonces, miren lo que pasa aquí. ¿Qué pasa? Ah, ya tengo mi formulario, ¿cierto? Y pues ya uno le puede dar, empezar a hacer modificaciones al formulario, pues para que haga lo que uno quiere que haga, el formulario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a hacer clic sobre el canvas, acá, del lienzo que tenemos acá, y voy a decirle acá que vamos a insertar, ¿sí? Vamos a insertar, aquí en entrada creo que es, insertar entrada. Fíjense, aquí me apareció arriba ahora lo que estaba buscando, una etiqueta de texto. Un clic y él me pone la etiqueta de texto acá. ¿Listo? Entonces, si hacen doble clic, él viene y va a seleccionar el texto. Entonces vamos a colocar aquí empleados. Escribo bien, empleados.
Entonces, una de las cosas es que vean, uno lo puede arrastrar y ampliar el tamaño del mismo tamaño del formulario, ¿sí? Para que se vea así. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiarle el tamaño de la fuente. Entonces, vamos a estar en 13, vamos a ponerle como un 25, a ver qué tal se ve. Escribo bien. 25. 25. ¿Ok? Listo. Ok, ahora que aquí en la alineación del texto digo, lo quiero centrado. ¿Sí? Entonces, aquí está centrado. Si por algún momento, no, que lo quiero que esté subrayado, entonces fíjense ahí el símbolo del subrayado, ahí, ¿sí? Pero se lo voy a quitar. Bien, más abajo, o sea, pensando en que ustedes tienen de pronto un scroll allá, más abajo están los temas del color. Entonces, le voy a decir, listo, yo quiero que aquí en el color, yo quiero aquí. El color, en este caso, fíjense que está en negro, que es el que estamos viendo. Y este que ustedes ven aquí es el color de fondo, o sea, el color de relleno de ese label. Entonces vamos a colocarle aquí en el color de relleno, le vamos a colocar bueno, ustedes son naranja, ¿cierto? Naranja. Listo. Ok, entonces hago clic en otro lado y ya tengo. Y ahora aquí en la letra, en la A, vamos a cambiarle que ya no sea negro, sino que sea blanco el color. ¿Se vean? Ya le pusimos un título ahí, chévere a nuestro, a nuestro formulario. Entonces, ¿cómo van con eso? Bien, sí, sí. ¿Listo? Bien, una vez que hicimos eso, entonces, miren acá en el formulario. Fíjense que en el formulario me aparece asterisco title, ¿sí? Y asterisco cédula. ¿Se acuerdan que allá a la cédula le pusimos que fuera obligatorio? Entonces, cuando el campo es obligatorio que ponemos, él viene y automáticamente nos coloca este asterisco para indicarnos, pues, que esos campos son obligatorios. Fíjense que él aquí, ¿qué puso? Title. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Para él, ese campo, así nosotros allá le cambiemos en SharePoint, por eso lo quise hacer. Así le pongamos empleado, nombre, lo que quiera, él siempre lo va a referenciar como title. Por eso él aquí, como título, por eso él aquí me puso title. Ok, otra de las cosas del formulario, cuando se crea el formulario, es que para cada campo, para cada columna de nuestra lista, en este caso, él crea una tarjeta. ¿Sí ven? Cuando uno hace clic en una parte así diferente, o sea, que no sea la caja de texto o o el label, él nos selecciona o nos muestra la tarjeta. Fíjense que aquí dice tarjeta dirección. Si hago clic por acá, me va a decir tarjeta cédula y si hago tarjeta type. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos aquí? Que esto es un label y nosotros le podemos cambiar ese texto que él coloca. Generalmente lo que él coloca aquí son los mismos nombres de las columnas que colocamos allá en la lista, o si estamos trayendo una tabla en la tabla, etcétera, etcétera. Entonces, esto nosotros lo podemos cambiar. Entonces aquí, nombre, colocar nombre. ¿Sí? Ah, qué le ¿sí? Entonces ya aquí, fíjense, ya aquí ya tenemos, ya cambiamos y esto me va a ayudar a que mi formulario sea un poco más explícito, ¿cierto? Otra cosa que tenemos acá con los géneros, ¿se acuerdan de los géneros que habíamos puesto? ¿Se acuerdan que, fíjense, aquí está masculino, femenino, otro, ¿sí?
Aquí, ¿qué hice? Recuerden, ¿se acuerdan lo que hace uno para que funcione? Con la tecla Alt, sin ejecutar, sin haber ejecutado. Con la tecla Alt, para que funcione. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa podemos cambiar? Ah, lo que pasa es que como ya estamos, ya nos han mostrado los señores de UX, o sea, de interfaces de usuarios de UX, entonces nos dicen que estos asteriscos generalmente van o están en color rojo para que uno los vea y sepa que, oiga, eso es una alerta visual y ya sabemos que ese asterisco y que esté en color rojo quiere decir que ese dato es obligatorio, ¿cierto? Entonces vamos a colocar esos asteriscos en color rojo. Entonces seleccionamos los asteriscos, en este caso cogí el de cédula, y acá debajo, aquí en la A, entonces le coloco que sea color rojo, este rojo. ¿Listo? Ahora me voy al otro, a la otra tarjeta, y hago lo mismo. Aquí a la A, y le digo que es el color rojo. Listo. Entonces, fíjense, ya tenemos, ya vamos teniendo cada uno de nuestros datos de manera visual un poco mejor. ¿Listo? Este dato de aquí. ¿Cómo van? Bien, sí, señor. Ok, vamos a insertar acá nuevamente. Entonces, vamos a insertar ahora un botón. El botón, poner acá. Y un segundo botón. Entonces, este segundo botón, ¿sí? Fíjense que acá en las propiedades tengo botón 2. Entonces voy a cambiarle el nombre y le voy a poner botón guardar. ¿Sí? Lo pongo así, pues mientras ustedes, digamos, se acostumbran a colocarlo. Generalmente, o sea, no sé, yo uso mucho el BTN para mí, que es botón. ¿Sí? O sea, es cuestión de que ustedes empiecen como a estandarizar ese tipo de cosas, ¿sí? Ah, los botones siempre van a empezar por BTN, que es botón. Las cajas de texto, los textos van a ser TXT, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, yo generalmente uso BTN, que es de botón, guardar, ¿sí? Enter, y ya este no se va a llamar más botón 2, sino BTN guardar. Y ahora le voy a cambiar el texto. Entonces, aquí está el texto, entonces este se va a llamar guardar. Aquí el texto va a ser guardar. Entonces, ya tengo aquí mi texto guardado. Entonces, otra cosa que ustedes deben tener presente es la siguiente. Los colores le dicen mucho a uno, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando yo voy a guardar el color para guardar, generalmente es el verde, ¿sí o no? Que todo está bien. Entonces, perdón. Entonces vamos a cambiarle el color de fondo al botón. Entonces vamos acá en el color, aquí está el color de relleno del botón y le vamos a decir que lo queremos verde. Ya tenemos nuestro botón guardar, verde, ya se ve mejor. ¿Listo? En las primeras clases les dije, esto, bueno, para los nuevos, para los nuevos, esto es como si fuera un Excel. Entonces, cada una de las cosas que vamos a ir haciendo va a tener una fórmula, una formulación. Entonces, vamos a vamos a formular o a crear una acción para cuando le demos clic al botón guardar que tenemos aquí. Eso lo hacemos acá arriba. Entonces, en este desplegable que tenemos aquí son las propiedades y los eventos de este botón que tenemos seleccionado acá. Entonces, hay un evento que es el que generalmente nosotros no vamos a utilizar, que se llama
onSelected, que está por acá arriba. Aquí está, onSelect. Entonces, ¿qué es lo que esto representa? Cuando seleccionemos el botón guardar, o sea, cuando hagamos clic sobre ese botón, entonces vamos a hacer algo, ¿cierto? ¿De qué es lo que queremos hacer cuando seleccionemos este botón? Entonces, lo que queremos hacer es submit form, ¿sí? Entonces, perdón. ¿Qué hace submit form? La función submit form lo que hace es tomar un formulario, el que le digamos entre los paréntesis aquí, fíjense que aquí arriba me está diciendo, submit form necesita un parámetro entre los paréntesis que es el formulario. ¿Y qué es el formulario? El nombre del formulario que nosotros queremos enviar. Submit quiere decir enviar o guardar. En nuestro caso sería guardar todo lo que tenga ese formulario. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama este formulario? Se llama form 1. De todas formas, para asegurarnos, hago clic acá en el formulario y fíjense que acá se llama form 1. ¿Sí? Voy a dejarle ese nombre, form 1. Le regreso aquí a mi botón guardar. Bien, otra cosa. Cuando una fórmula está fallando, ¿sí? Está mala, le hace falta algo, como es el caso de este submit form, fíjense que él me coloca aquí en la parte superior izquierda del control una X que indica que hay un error en la fórmula de este control. Así uno puede ubicar visualmente qué control o qué controles tienen errores, ¿vale? Entonces, guardar aquí, ya sé que tiene un error y es porque aquí me falta decirle el nombre del formulario que vamos a enviar cuando, entonces, fíjense que aquí me lo coloca, entonces yo sé que se llama form 1. ¿Cómo sabemos que está bien lo que estamos escribiendo? Porque fíjense que él selecciona con el bordecito verde cuando nosotros seleccionamos el control correcto o le damos el nombre correcto del control. Y cerramos los paréntesis. Entonces ya aquí cuando le demos guardar, ¿qué va a hacer él? Él lo que va a hacer es enviar ese formulario y guardarlo allá ¿en dónde? En nuestra lista de checkpoint, ¿cierto? Entonces voy a ejecutar esto, ¿listo? Voy a ejecutarlo por primera vez. Aquí está nuestra aplicación. Así que no hay ningún elemento para guardar. Ah, ok, me faltó algo. Me faltó algo. Segundo. ¿Por qué no nos muestra el formulario? ¿Sí? Porque no hemos inicializado el formulario. ¿Sí? Porque no hemos inicializado el formulario. Entonces, vamos a tomar este botón. Pues, decirle que este es BTN nuevo. ¿Sí? Y vamos a cambiarle el texto y le decimos nuevo. Dejamos el color de fondo en azul y verificamos que estemos en el onSelect de este botón. Y aquí, aquí vamos a colocar default, create. Se me olvidó el comando. New form. New form, gracias, sí, es new form. New form, gracias. New form. Entonces, igual me está pidiendo un parámetro que es el nombre del formulario que voy a inicializar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? For 1, ¿sí o no? For 1. Listo. Fíjense que ya se le quitó el error, ahí está. ¿Ok? Ahora sí, vuelvo a ejecutar. Le digo nuevo aquí y ya me muestra el formulario. Fíjense, ya me muestra el formulario tal como lo tenemos allá en la parte de desarrollo, de programación. Entonces, si yo le digo aquí guardar, voy a hacerlo. Entonces, fíjense lo que sucede. Como estos campos, nombre, que realmente por debajo es el título, ¿cierto? El title, es obligatorio, entonces me dice title es obligatorio, ¿sí? Fíjense que aquí igual me sigue diciendo title es obligatorio, no me dice nombre, sino que title es obligatorio, ¿ok? Y cédula si es el nombre de la columna, fíjense que él muestra el nombre de la columna. Aquí muestra el nombre de la columna y aquí el nombre de la columna.
cédula es obligatorio. Indicándome que si yo no relleno estos dos campos al menos, no lo va a guardar, ¿sí? Entonces, cuando estemos diseñando nuestra tabla, nuestra lista en SharePoint, tenemos que tener presente ese tipo de cosas. ¿Qué campo es obligatorio? ¿Cuál campo no es obligatorio? ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando nosotros generemos acá el formulario, también vamos a ver que hagamos todo a mano. No voy a usar un formulario, sino que lo voy a usar a mano con unos pasos diferentes. También pueda asumir y saber cuándo el campo o validar de que un campo sea obligatorio y no tiene datos, por ejemplo, ¿sí? Cuando le dé al comando de guardar. ¿Listo? Entonces Profe, vamos a poner aquí. Dime. una pregunta, profe, o dos preguntas que siempre he tenido como esa inquietud, profe. Es el tema. Digamos, cuando yo le voy a dar guardar, ahí digamos, esa fórmula que el profe usó, si yo no quisiera guardar, porque me está guardando todo el formulario, ¿cierto? O sea, lo que diligencia Sí. en todo. ¿Cómo yo podría hacer para independizar que, digamos, yo quiero guardar el nombre y la cédula, pero no quiero guardar la dirección? Un ejemplo, o lo que me ponga ahí, sino solamente quiero guardar, digamos, esos dos. ¿Lo podría independizar? ¿O cómo lo...? Pues lo puedes independizar. Uno es quitando esta tarjeta de aquí del formulario, por ejemplo, la dirección, o dejándola ahí, pero sin valores, que es lo que íbamos a hacer. Entonces, yo voy a poner aquí, por ejemplo, mi nombre, cédula, ¿sí? Fíjate que ya lo quitó. Si yo le digo aquí guardar, sin agregar nada más de esto, él lo guarda. ¿Sí ves? Ya me eliminó esto. ¿Cómo sé que lo guardó? Vengo acá a la pestaña de SharePoint, por eso la dejé abierta, y fíjense que acá ya está el registro creado en la lista. Y no me puso ni dirección ni género porque no los agregué. Listo, sí, sí. Listo. Ahí Ya, sí. contesto tu pregunta. Sí, 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 señor. Sí, y es que de pronto era también con otra cosita más adelante, de pronto también, o sea, lo que también quería mirar era, es que ya a veces que de pronto uno tiene como información de pronto de un label, o sea, que no esté atado al formulario, sino de Sí, pronto ingreso como un campo de texto aparte, un ejemplo. sí, sí. Y digamos, ese campo de texto puede que no esté ahí como la columna creada, sino que de pronto yo digo, alguien que me ingrese esa información y lo que me ingresen ahí me lo carguen en X campo de columna. No sé si me hago entender. O sea, Sí te hace sí, entender, claro. sino que de pronto puede que suene como raro el ejercicio, sino es para saber de pronto en algún momento que uno quiera como guardar algo, o por decir un ejemplo, que yo quiero traer que siempre que me guarde el correo de la persona, ese Ajá. que usa el de username, ese, digamos que siempre que tenga ese, me lo guarde en este campo, pero lógicamente no va a estar dentro de la lista, no va a estar dentro del formulario, sino va a estar como aparte. Entonces, ¿cómo hago para que me guarde también eso? Bueno, o sea, si para hacerlo tiene que estar dentro de la lista porque acá le estamos diciendo que él va a guardar esto en una lista que tiene asociada, ¿ya? Entonces, ¿te acuerdas? Voy a cancelar aquí la ejecución, ¿vale? ¿Te acuerdas que acá nosotros podemos tener no uno, sino varias listas? Entonces, digamos, tú tienes otra lista, pero necesitas ese valor capturarlo aquí por alguna cosa. Digamos que tienes que hacer un cálculo, no sé, o lo que sea, ¿cierto? Entonces, simplemente cuando tú le dices aquí guardar, tú le dices, ok, este guardar me va a guardar en el formulario, me va a guardar en el formulario en esta lista de SharePoint porque yo lo asocié, ¿sí? Pero, entonces, ok, aquí, espera, no está guardar. Pero resulta que cuando nosotros tenemos fórmulas, ¿sí? Como en este caso que tenemos el botón guardar y aquí tenemos en el onSelect el submit form, ¿verdad? Entonces nosotros aquí en Power Apps podemos ejecutar no solo una instrucción, sino varias instrucciones. Entonces para ejecutar la siguiente instrucción le ponemos punto y coma, ¿sí? Sí, Aquí son 2 puntos y comas, ¿sí?
¿Por qué supe que eran 2 puntos y comas y no un punto y coma? Porque fíjense que me salió ahí el error, ¿ok? Entonces, ese que sea un punto y coma o 2 puntos y comas depende del idioma con que se haya configurado la plataforma, ¿vale? Entonces, 2 puntos y coma. Entonces, esos 2 puntos y comas, ¿qué significan? Que viene una instrucción diferente a la que ya se ejecutó, ¿ok? De primero se ejecuta submit form y luego se ejecutaría la siguiente instrucción. Entonces, por ejemplo, aquí ya tú harías otro submit form, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? A otra lista, ¿sí? No me voy a poner aquí a decirte cuál es la instrucción para guardar, digamos, manualmente, pero todavía no, pero sí lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo voy a poner así. Podríamos tener un submit form, ¿cierto? Entonces, digamos que tuviéramos otro formulario. Te voy a decirle insertar. ¿Dónde está? Espérate. Siempre se me pierde. Tengo que cerrar esto para poderlo ver. Ya, era para un poquito entender, era, digamos que las aplicaciones que había quedado digamos, del proveedor, hay una Sí, parte, digamos, él no usa como lo generamos aquí en el SharePoint, el desplegable, sino él generaba una lista aparte en donde ingresaba, digamos, las opciones. Un ejemplo, el masculino y el femenino lo creó en una lista independiente. Y él cogía un campo y ese campo, eh, no sé, como de texto, lo volvía como desplegable. O sea, trayendo la información de allá. No como lo generamos nosotros directamente de la ok, lista. ok. Sí, sí, sí. Ya te entendí. No, no, tranquilo. Sino que lo que quería hoy era es como hacerles un bosqueo Ah, de muchas no, cosas que puedan tener y que a veces eso que tú me estás preguntando, a veces a uno se le olvida alguna cosa o no lo puedan hacer, pero de todas formas necesitan el desplegable, entonces la forma de hacerlo sería esta, ¿vale? sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Sino que era de pronto, o sea, como estábamos viendo lo de guardar, era como Sí, para entender un poquito ese sistema que él había, o sea, como para poder irlo interpretando de cómo lo había hecho ya que estábamos viendo el guardar. Porque ahí sí. ya uno no sabía cómo él guardaba después esa parte. Era como para irlo mapeando. Pero sí, 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 señor. No, listo, listo, no, no importa. Aquí vamos aprendiendo todos y de acuerdo a las inquietudes que vayan teniendo, pues las vamos resolviendo. Pues Claro que sí, señor. eso que tú me estás diciendo, sí, claro, lo vamos a ver un poco más adelante, pero pues primero como hay algunos que todavía no están como tan, eh, digamos, tan duchos en la plataforma, como me dijeron, entonces pues por eso digamos que ahora estamos haciendo algunas cosas muy sencillas, ¿vale? Ah, no, sí, señor. Sí, de pronto igual, o sea, exactamente eso, profe. Como para más adelante verlo, sino que como era como para que sale, digamos, va quedando como para después poderlo revisar. Sí, no Sí, exactamente ahorita, correcto. sino después. Sino que como era el tema de la fórmula, pues me acordé del tema como para después no se nos olvidara. Sí, dale, dale. Ok, entonces fíjense que ya acá le di los campos obligatorios que eran el nombre y la cédula, o sea, el título y la cédula, y fíjense que los grabó. Entonces vamos a guardar otro, voy a guardar otro, entonces voy a volver a ejecutar para guardarlo. Nuevo, el nombre, Juancito, cédula, no, ta. Entonces voy a decir que es un masculino, ¿cierto? Y que la dirección es SUA. Le decimos guardar. Le dijimos guardar. ¿Qué pasa acá en SharePoint? Entonces, fíjense que en SharePoint, acá todavía no ha actualizado. Ahí lo actualizó, vean. Nombre, la cédula, la dirección. Y en el género, él acá, como él tiene esto, em, como él tiene esto como una lista, entonces ya sabe que él aquí coloca es masculino porque eso fue lo que seleccionamos allá. ¿Vale? Profe, una pregunta. Ahí Dime. cuando estás en el formulario, ¿hay alguna manera que salga en automático? Bueno, que no haya como la necesidad de colocarle el botón de nuevo, o sea, que Sí, aparezca de una claro, vez en la pantalla. claro, claro, vamos a hacerlo.
venimos aquí al botón guardar, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí habíamos puesto el submit form de este, entonces vamos a borrar este, ¿cierto? Y guardar, aquí me da error, entonces, ¿por qué? Porque esto ya no va. Muy bien, espérala. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí? Entonces, ya no necesitamos este botón, sino que decirle aquí new form. ¿Listo? Lo probamos. Ejecutamos. Por ahora le voy a decir nuevo, ¿ok? Y entonces, regresa, célula 2, y ¿qué dice? O sea, femenino le decimos guardar. Pero fíjate, guardar y ya lo tenemos ahí nuevamente, ¿vale? Ahora, la otra, cuando nosotros ejecutamos, ¿cierto? Cuando nosotros ejecutamos, cuando nosotros ejecutamos, ahora sí me lo hizo, me mostró el formulario, pero inicialmente no me lo estaba mostrando, ¿vale? Vamos a, espérense un segundo. A decirle, no. Voy a quitar esto por ahora, ¿vale? Ahora lo ponemos. Yo lo que quiero es que no me lo coloque. ¿Listo? Acá. Dimos nombre. Mundo. 4, 5, 6, 7, 8. Igual. ¿Listo? Ahí lo tenemos. ¿Cierto? ¿De qué pasa? Que cuando nosotros lanzamos la aplicación, ¿cierto? Cuando nosotros lanzamos la aplicación acá, él me dice, no hay ningún elemento para mostrar, ¿sí? De cómo hacemos de que cuando se lance o se cargue el formulario, él me muestre que sí hay algo, o sea, me muestre, por ejemplo, que el formulario lo cargue. Entonces, fíjense que aquí tengo seleccionado nuestro formulario principal, ¿sí? Aquí lo tengo seleccionado, entonces, igual, acá él tiene sus propiedades y sus eventos. Entonces, acá hay uno que dice on visible, cuando esté visible, o sea, cuando se muestre. ¿De qué va a hacer cuando se muestre? Pues vamos a decirle info por 1. ¿Listo? Entonces, ahora, si ejecutamos, espera, que no lo ha grabado. Informe. Oh, listo. Está. ¿Cómo era? Acá. Entonces. Esa prenda. Este que ustedes tienen aquí, este app, ¿sí? Entonces, este app que tienen acá, nosotros podemos tener cuando se ejecute la aplicación, que es como algo que se va a ejecutar antes de que se cargue el primer formulario, que sería esto. Nosotros le podemos decir que se ejecute la regla de lo que esté en el OnStart, ¿sí? En el OnStart, ¿ok? En este caso, fíjense que aquí lo que me está diciendo es que el Start Screen, ¿qué pasa cuando esté en el Start Screen? ¿El Start Screen cuál es? Pues el Start Screen es esta que es la primera pantalla, el principal, ¿sí? Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es que aquí, como hicimos aquí, que en el, yo creo que no es en el home visible, sino que hay otro loading, pues mira. Voy a hacer aquí en el home visible, pero no me funcionó de primeras. ¿Por qué no me funcionó de primeras? Vamos a decirle en este fill. No, este fill es el color.
dice aquí. Voy a hacer aquí. No veo si ya grabó. Vamos a ver si ahora más. Bueno, esa no me funcionó, pero pues la próxima se las traigo. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Listo? Pero podemos hacer de que así como hicimos acá, que cuando le dábamos guardar nos cargara el otro formulario, pues igual lo podemos hacer ahí para no utilizar este nuevo, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedó el guardar? Espérense que yo lo borré, ¿cierto? Nuestro guardar quedó aquí como new form, para dejarlo como estaba. Con 1, listo. Cuando guardamos, ¿qué hace? Este formulario lo guarda y nos limpia el formulario. O sea, nos carga un nuevo formulario en blanco, que sería esto que tenemos acá. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Inquietudes? Profe, para después digamos, una preguntita que tenía también, Sí, o más bien curiosidad, cómo se pudiera, digamos, yo ya tengo desde la lista parametrizamos que fueran obligatorios estos campos, sí. pero yo puedo por medio de fórmula, o sea, porque por decir, lógicamente, si yo creo aquí estas solicitudes, no sé, si no lo relleno esos dos campitos, en la lista no se va a rellenar, lógicamente, porque le va a impedir. Correcto. Yo puedo desde aquí hacerlo, o sea, digamos, colocarlo como obligatorio, pero sin que la lista esté obligatorio. En caso tal de que la persona no ingresara al campo, igual el registro se pudiera guardar allá. Sí, sí podrías hacerlo. Tendrías que colocarle un poco más de código aquí al botón Sí, guardar. sí, señor, ¿Sí? exacto. Sí, de pronto para después poder saber. Lo que pasa es que a veces constantemente cambian unos campos que dicen obligatorio o no obligatorio, pero yo me he dado cuenta que cuando lo cambian la aplicación hay que desmontar el campo. Sí. O sea, no lo reconoce, genera el error y toca desmontarlo y montarlo. Entonces, digamos, a veces pasaba que si teníamos 10 campos y decían, no, uno va a ser obligatorio. Y a los 8 Sí. días decían, no, ahora van a ser 9, toca volver a desmontar todo. Entonces, era para saber esa forma por medio de fórmula, que se puede hacer la fórmula, digamos, dentro de la aplicación, sin, pues, no hacerlo en SharePoint, sino aquí que quede como obligatorio. Listo, mira, bueno, entonces, bueno, esta parte de acá de la fórmula, ustedes la pueden poner más grandecita acá para que uno pueda escribir, ¿vale? Entonces, lo voy a poner acá al principio, ¿sí? Porque lo primero que debería hacer es validar eso. Entonces, tengo una función if, ¿sí? If es para preguntar algo. Le doy doble clic, if. Entonces, el if es para hacer una pregunta. Entonces, ahí viene una prueba lógica. Entonces, ¿cuál sería la prueba lógica? La prueba lógica sería, ¿cómo se llama este campo? Este campo se llama, o sea, ojo que es eh, la caja de texto. Si seleccionan esto, pues no va a servir la condición. La condición es que este campo que se llama DataCard Value 3, ¿sí lo ven? Entonces, regreso acá al botón guardar, a la fórmula, ahora la abro y le digo if DataCard Value 3, punto. Entonces, ¿punto qué? Punto value, creo que es punto value. No sé por qué no a ver, bueno, vamos a dejar así. Si este señor, ahora sí, punto text, ¿sí? Si DataCard Value 3.text, entonces ponemos es igual a esto, ¿cierto? Eso es lo que estás preguntando, ¿vale? Sí, Si la señor. dirección está vacía, ¿sí? Entonces, entonces que no se devuelva, por ejemplo, puede ser, ¿cierto? Que no Exacto, lo... correcto.
que no continúen, por ejemplo. Entonces, voy a poner aquí return, pero no sé si acá funcione. No, acá no es return. Acá es... O esto es sería el aquí. que no se guardara el que sigue ahí, el form subit. Sí, exacto. Entonces, digamos, si esto no se cumple, o sea, si esto es verdadero, vamos a ponerlo diferente. Si esto es diferente, ahora sí. Si la dirección es diferente de vacío, o sea, de una cadena vacía que no tiene nada, punto y coma, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser el submit for 1 y el new for 1. Entonces, punto y coma, si no, ¿sí? O sea, si no, no haga nada. Y cierro espérate, me va a estar pidiendo una Creo que igual condición. el false. False, no. Hoy dice. Vamos a ver si así, creo que así me lo den. Ah, sí, así. Sí, ahí. Entonces, solo si la dirección es diferente de vacío, entonces va a ser el submit for y luego lo limpia, ¿cierto? Ok. Listo. Entonces, ejecutemos. A ver qué pasa. Entonces, si yo le digo aquí guardar, no pasa nada, ¿cierto? Pero entonces, vamos a poner aquí, Pepito. La cédula de Pepito es 89, 89, 89. ¿Sí? Y le digo guardar. No lo está guardando, ¿sí ves? ¿Qué nos faltaría? Mostrar un mensaje que no lo voy a mostrar ahora, pero podríamos mostrar un mensaje, una notificación, por ejemplo. No se ha guardado. Entonces, ahora sí, dirección, suba, guardar. Ahora sí lo hizo. Ah, listo, profe, sí. Entonces esa es la ¿Sí fórmula. ves? Listo. ¿Ya? Entonces, Ya. en este caso, por ejemplo, vamos a detener a ver si en este caso, uno lo que hace es que, por ejemplo, aquí, ok, si lo hizo, entonces, entonces, vamos a ver si es notification. Notification. Bueno, que hoy me pusieron a trabajar en otra cosa y tengo los cables cruzados por ahí, se me olvidaron todos los comandos. O sea, uno puede mandar una notificación. Espera, vamos a ver si me la deja hacer así. Notificación. No, pero este es el tipo de notificación. O sea, hay una forma en que uno puede mandar una notificación, ¿vale? Ok, sí, señor. Entonces, mañana continuamos con el ejemplo y le ponemos una notificación. No lo puede guardar porque la dirección está vacía. Y cuando lo grabe, se ha guardado el registro, por ejemplo. ¿Sí? Ok, sí, Mira, señor. anota aquí para que no se me olvide el ejemplo de la notificación. Notificaciones. ¿Listo? Pero fíjate que de esa manera lo podrías hacer, ¿vale? Espero Sí, que así quito se este, condiciona. Listo. ¿ya? Listo, Te profe. Gracias. pones una condición y ejecuta lo que necesites. En este caso, el grabado. ¿Ok? Sí, señor. Si no se cumple la condición, pues no haces nada. En este caso, yo digo, no haga nada. ¿Vale? Sí, señor. Listo, gracias. Sí, Pero ahí está. eso era. Ok. ¿Dudas? ¿Fue muy rápido o todos llegaron, entendieron? ¿Cómo le fue? No, no, ahí va bien, sí. No, claro, profe. Ok. A veces, ustedes saben que a veces cuando uno está hablando se acelera, entonces si me acelera, Roberto, no entendí, o espérame, vuelve y explícame. ¿Listo? Sin problema. La pregunta para bajar el video, ¿cómo hacemos? ¿Entramos más tarde y lo podemos descargar? Sí. ¿O ustedes nos lo envían Eh, o cómo hacen eso?
No, se los envían. Ya esta tarde me dijo la chica, entonces ya ella se los envía. Igual cualquier cosa, mañana me cuentan y si no, yo le escribo a ella, ¿vale? Para que se los Listo. mande. ¿Listo? Listo. Sí, sí. Bueno, Ok, Una preguntita chiquitica y que me quedé. Claro. ¿Cómo le colocaste los rojitos a los asteriscos rojitos, por favor? ok. Solo esa cosita. Ya, Si quiere aquí, le muestro, el mío y para Listo, que me dale. enseñe rápidamente. Bueno, hice otro. ¿Quieren aceptar? Para aceptar a él, sí. Listo, entonces necesito este colocarlo rojito. Ok, dale clic al asterisco. Dale clic en el asterisco. Ah, ok, Eso, listo. Entonces ya en la parte derecha, las propiedades, ok. ahí en la A, eso, le pones el color. Listo, ya se clic en otro lado. Ah, listo. Ah, lo mismo. Ok, es que pensé que era. Ya. Será fácil. No, es que son cosas sencillas, pero que como uno no las hace normalmente, Sí. se pierde. Tranquilo. Ok, listo. Listo, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, entonces demos terminada la clase de hoy y que descansen y nos vemos mañana si Dios nos presta vida. ¿Listo? listo. Muchas gracias, muy Bueno, Bueno, amable. muchas gracias. Bueno, que estén Hasta bien. luego. luego.